Historia. Por eso vamos a recibir a un querido amigo de la casa, un hombre que sabe de esto, pero y de esto y de mucho más. Fuerte el aplauso para darle la bienvenida a Leo Borges, el gran Leo Borges, querido amigo, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Gracias por venir, gracias por venir. ¿Qué tal, Leo? Bienvenido. Hola. Adelante, ¿cómo estás? Gigi, Un gusto. Gastón, Hello. Marcelo. Hello. Te presenta el gran Marcelito Marce, Borges. Marce, querido. ¿Cómo estás? Bien, por Ponete suerte. cómodo porque tengo muchas ganas de charlar con vos, de escucharte, no de charlar, de escucharte, porque es cuestión de poner primera para que nos empieces a hablar un poco de esta jura de la Constitución, qué sabemos, qué no sabemos, qué se enseña, y esos entretelones que vos tuviste ahí, no, mentira. Bueno, un día como hoy, pero de 1830, en este momento, ¿qué hora estamos? Y son las 11:02. 11:02. Estaban en una actividad religiosa, ¿no? Obviamente Uruguay tenía una religión católica apostólica romana. Esta primera constitución tenía una religión católica. Por lo tanto, lo primero fue, salieron de la Plaza Zavala, se fueron a la iglesia matriz, se metieron a la iglesia matriz a un Te Deum, ¿no? Para, ¿No de era alguna Plaza manera... Mayor en esa época? Era Plaza Mayor, y de hecho no se llama Plaza Matriz, se llama Plaza Constitución. Para nosotros le decimos Matriz, pero en realidad se llama Plaza Constitución justamente por este hecho, ¿no? Por este episodio. Y bueno, después del Te Deum, a la tarde, se hizo la jura, ¿verdad? Dentro del Cabildo, que era el edificio más importante en aquel momento, y va a ser el más importante hasta la fundación del Palacio Legislativo en 1925. Y bueno, luego se armó un tablado, y ahí sí, Russo, lo que vos decís. Luego se armó un tablado enfrente al Cabildo, y ahí, bueno, hubo fiesta, ¿no? Ahí hubo festejo. Yo creo que de alguna forma los orientales no entendían exactamente qué es lo que estaba sucediendo, ¿verdad? La historia de la banda oriental es hija de la Unión. Y esto era una secesión, esto era una ruptura que se venía dando desde mucho tiempo, pero que en realidad desnudaba las flaquezas de alguna manera el proyecto de unión que lo tuvo Artigas, que lo tuvieron los porteños, con diferentes concepciones, una federal, otra centralista, pero que en realidad a Uruguay le costó ser un país, le costó muchísimo ser un país. Mirá. De hecho, desde 1830 a 1904 estallaron 71 levantamientos, rebeliones, un presidente asesinado, un expresidente asesinado, y siempre todos esos levantamientos con ayuda argentino-brasilera. O sea, lo primero que hacía tanto Blanco como Colorados cuando había un conflicto, llamaban a los vecinos. Entonces, eso demuestra una debilidad muy grande. Que no se sabe mucho de esa historia del presidente asesinado acá. No, en realidad el presidente asesinado es Iriarte Borda. Sí. Fue el 25 de agosto de 1897. También podríamos colocar dentro de estas tragedias a Flores, a Venancio Flores. Venancio Flores fue asesinado 3 días después de haber dejado el poder. Un historiador blanco podría decir, no dejó nada del poder, era mentira. Ahí tenemos otra discusión, pero 3 días después de dejar el poder fue asesinado. Entonces, de alguna manera, la Constitución del 30 no es, podríamos decir, el nacimiento del Uruguay que nosotros conocemos, ¿no? Era otro Uruguay, pero que obviamente un país tenga una Constitución, es muy importante, es fundamental. Después podemos discutir si arreglarla, si es mejor, si es peor, pero tener una Constitución, ¿verdad? Pero situémonos en la época, además, también, ¿no? O sea, para esa época, tener una Constitución y el tipo de Constitución, además, que se generó acá, era moderna para la época. Ultramoderna, demasiado moderna. Sí, era una Constitución liberal, era una Constitución que en realidad ha sido muy criticada por la historia revisionista, ¿no? ¿Por qué? Porque a quién le daba el voto, a quién le quitaba el voto. Ahí va, exactamente. Recordemos quiénes no votaban. Claro, quiénes no votaban. Casi nadie votaba. Sí, en realidad era una... Hablamos que Uruguay no era una república democrática, era una república aristocrática, ¿no? Donde una clase era la que de alguna manera gobernaba. No votaban los analfabetos, no votaban los deudores del Estado, no votaban los jornaleros, no votaban los peones. No votaban las mujeres. No votaban las mujeres, obviamente. Y ahí nos quedaba en un 5% de la población. Claro, analfabeto. En esa época el analfabetismo era Exacto, soldados de línea me faltó. O sea, gran parte... Mirá, Pibel Devoto, que era un historiador muy romántico, decía que la Constitución le quitaba la posibilidad de votar a quien había tomado la espada para poder generar esa Constitución. Claro, tal cual. Es que porque los soldados no podían votar, Pero también estaba esto, si vos le das el voto a un soldado analfabeto, termina sucediendo que los caudillos son los que pueden llevar de alguna manera las opiniones, ¿no? Lo que el caudillo dice lo votamos, lo que el caudillo no dice no lo votamos. Entonces, de alguna forma, yo creo que esa crítica hay que alivianarla un poco, ¿verdad? Porque la contextualización es la base de la historia, ¿no? Meterse en el momento y no generar juicios anacrónicos. ¿Votaba el 5% de la población? Sí, pero de alguna manera eso era hijo de una concepción. No votaban las mujeres, era hijo de una concepción y de un tiempo.
Sí, sí. ¿Se entiende? Criticarlo como si estuviéramos en el 2022. No se puede. No se puede. Me parece que es una pelea que no nos lleva a ningún lado, en realidad, y no nos lleva a comprender, sino a juzgar, que la base de la historia no es juzgar. Y a mí me gusta, porque también base uno de tus libros, ¿no? Los héroes, villanos y todo. Los personajes que estaban ahí, los que estudiamos, los que nos contaron, ¿estaban todos? ¿O no se nombra algunos que son fundamentales y que no quedaron en la historia? Bueno, estaban todos los que fueron arquitectos de la secesión oriental, digamos. No estaba Artigas, obviamente. Artigas, recuerden que Artigas vivió 20 años con el Uruguay existiendo. Sí, señor. 1830, 1850, que muere Artigas, nunca volvió, ¿verdad? Por lo tanto, para la historia oficial es raro que no está. Porque de hecho, Uruguay es el éxito de todos los fracasos. Uruguay de alguna manera es el éxito del fracaso artiguista. Claro. Todo lo contrario a lo que Artigas pretendía. Claro. Pero ¿quién estaba? Y sí, estaba Patillas, La Valleja. La Valleja estaba, ¿no? Echauri estaba. La Valleja, que era gobernador provisorio. Y iba a ser el presidente, estaba ahí. Pero no lo fue su archienemigo Rivera, que también estaba, ¿verdad? Estaban los constituyentes. Y uno dice, bueno, ¿quiénes son los constituyentes? Y bueno, vamos a Punta Carreta. Todas las calles. En el auto Todas las calles. vamos cruzando los constituyentes, claro, vamos cruzando los constituyentes. Estaba Echauri, José Echauri. ¿Hay alguno más importante que otro? Yo creo que los constituyentes fueron muy importantes. Echauri más importante, ¿no? Claro, exacto. Echauri fue muy importante. Obviamente que esto me puede acarrear que colegas digan, no, pero era un cajetilla, como estamos hablando ahora, justamente. Sí. Bueno, pero eran los que tomaban. No sé si Pata no será... Si viene de Echauri. Claro, debe ser Echauri. pero de alguna forma lo que es importante de la contextualización es eso, decir, bueno, estos hombres eran los que estaban preparados para hacer una constitución. Vos no le podías pedir a un peor rural, che, hacemos una constitución. Obviamente. Y sí, eran ellos. Y bueno, hicieron una constitución extremadamente liberal, muy basada en las constituciones europeas, sobre todo, ¿tá? Pero creo que los constituyentes fueron importantes. La Valleja lo fue. La Valleja fue muy importante. Lo que pasa es que La Valleja tenía algunas particularidades. La Valleja no logró los lugares que él pretendía lograr. ¿Tá? Y además, su esposa, Ana Monterroso de La Valleja, y esto lo decía en algunas cartas, lo picaneaba para que él consiguiera su lugar. Es famosa la frase, date corte, Juan Antonio. Lo fogoneaba a ella. Sos importante, Juan Antonio. Date corte, Juan Querete Antonio. más. Claro. Ocupá el lugar que te mereces, Juan Antonio. Exacto, ¿no? Pero bueno, no logró ser presidente. Pero porque le faltaba capacidad. O sea, le faltó convencimiento a la gente, le faltó liderazgo. Porque si la mujer lo picañaba, el quedado era él en todo caso. Yo te pregunto algo. ¿A vos te parece que Luis Suárez es un mal jugador? No, para nada. ¿Te parece que Lewandowski es un mal jugador? Para nada. Bueno, pero nacieron en el tiempo de Cristiano Ronaldo. Ahí está. Claro, Entonces, digo mal en el tiempo. Digo mal en el Digo mal en el tiempo. tiempo. Digo mal en el tiempo porque Rivera era un Cristiano Ronaldo. Claro. ¿Tá? Ahí va. Rivera era un personaje muy importante. De hecho, para mí es el caudillo más importante de la historia del Uruguay. Rivera, por supuesto. Una seducción. Era la seducción en pantuflas. Como En realidad, ruso. Era como ruso. Empezar con R como ruso. Y en realidad Rivera, cuando empiezan a contar la historia, no queda muy bien parado. No queda bien parado. No queda bien parado. Y se lo hacía a los charrúas. Sí. Pero no queda bien parado más que nada en la historia revisionista. Viste que de alguna forma la historia, vos podés hacer dos lecturas de la historia. El episodio y las lecturas que se han hecho del episodio, ¿no? Historia e historiografía. Entonces, digamos, Rivera fue intocable, ¿tá? Durante gran parte del siglo XX. Pero a partir de los años 60 comienza un revisionismo de todas las figuras, ¿no? Un revisionismo sano, además todos los revisionismos son sanos, donde sí, comienzan a pegarle duramente, ¿tá? No solamente por el tema de Salsipuedes, ¿no? 11 de abril de 1831, o sea, poquito después de la jura, se da Salsipuedes, sino también por la traición a Artigas, digamos, que es lo que más le duele a la historiografía, ¿no? Todo lo que se le hace a Artigas duele. Tocás a Artigas y es pecado. Exacto. Es como, sí. Es como tocar a la madre. ¿Y qué opinión te merece eso? O sea, es así, está bueno. A ver, sí, yo creo que todo revisionismo es sano. Bien. Lo que no creo es Porque en un punto también en el revisionismo aparece esto de juzgar un poco lo que pasó, ¿no? De pararte desde un lugar que vos decías recién que quizás no es lo que está bueno hacer con la historia. Por eso, porque en realidad yo no juzgo a Rivera por la actitud que toma con Artigas. Tampoco es cuestión de ser absolutamente livianito, ¿no? Pero el tema es, Rivera es el único y absoluto y exclusivo protagonista de Salsipuedes. No. Porque, por ejemplo, La Valleja en una carta cuando era gobernador provisorio se lo pidió. Le dijo, tenemos que terminar con el problema indio.
Y en aquel momento terminar con el problema indio era como las películas de mafia, ¿viste? claro. Hay que terminar con este problema. Claro. Claro. Entonces, de alguna la forma, cara visible. hay que contextualizar. Bueno, ¿fue Rivera solo? No. Claro. Vos tenés un contexto, entonces ahí de alguna manera entendés. Porque si no, terminamos culpando a un solo personaje y quitando la responsabilidad al resto. Y bueno, fue lo que Claro. pasó Claro. ahora, fue la cara visible, o sea, fue el chivo expiatorio en la revisión histórica de ese tema. Ahora, ¿cuál era Él y Flores, por ejemplo, son los dos. en la época, para ellos, cuál era el problema indio? El problema indio era que los indígenas no lograban adaptarse a la civilización, ¿no? Entonces, digamos, los guaraníes en la zona de Paraguay fue mucho más fácil porque los guaraníes plantaban. Entonces vinieron las misiones en la época de la colonización y las misiones lo que hicieron fue hacerlos plantar, ¿tá? Pero los charrúas, los minuanos, ¿tá? Los genoas, no plantaban, eran cazadores-recolectores. Nómades. Por lo tanto, vos no podías hacerlo, meterlos en la vida de la civilización. Sociabilizarlos. Entonces, básicamente, desde la colonia en adelante es un proceso de correrlos. Andate, que es el proceso que hace Estados Unidos. No nos vamos a... Estados Unidos hace ese proceso. Los corre, los mata, hasta que hace las primeras reservaciones, que son de 1920. Claro. La primera reservación. 1920, ¿tá? No fue hace mucho tiempo. Entonces, de alguna manera, cuando comienza la vida del Uruguay, 1828, 1830, con esta jura, los estancieros empezaron a poner nerviosos. ¿Por qué? Porque había malones indios, porque le robaron los animales, porque le rompían las estancias. Y bueno, hicieron lobby. Y le pidieron al gobierno, bueno, solucione este problema. Y bueno, solucionar ese problema significó eso. ¿Cuál fue el punto más complicado de la jura de la Constitución? Ese punto que trajo más conflicto. Bueno, el punto más complicado, sin lugar a duda, pero creo que no es achacable a los constituyentes, es que no existía la representación proporcional. ¿Ah? Era una constitución donde el presidente se llevaba todos los cargos. O sea, el que ganaba se llevaba todos los cargos. No había representación proporcional. Y eso fue muy caro para el Uruguay cuando nacen los partidos. Claro. ¿No? A partir de 1836, que comienzan las divisas, los bandos, y luego de la Guerra Grande, los partidos, va a ser un problema. ¿Pero eso a qué nivel se llevaba todos los cargos? El presidente ganaba Claro. y colocaba a los 9 jefes políticos o intendentes, digamos. Bueno, ahí va, porque el tema, hoy en día, en el Ejecutivo, el presidente gana y elige los cargos. Está, pero no elige las intendencias. claro, pero la exacto, representación y no en el proporcional. legislativo. Está, pero la representación proporcional quería decir que no entraban los partidos minoritarios al Parlamento. Ajá, claro, En aquel el tema momento había, parlamentario. por ejemplo, el tema parlamentario. la Constitución del 30 planteaba de que había 9 departamentos y vos tenías un senador por departamento. ¿Tá? Ahora es al revés, ahora tenés 2 diputados por departamento. Vos tenías un senador por departamento, o sea que había 9 senadores. ¿Tá? Sí. Después el número de diputados fue cambiando a lo largo del tiempo. Uruguay llegó a tener 124 diputados. Nos gustaba gastar plata en aquel Poco momento. mucho, ¿eh? Poco mucho. En aquel momento sí. Pero creo que hasta 99 son muchos. No, Son muchos, eso te iba a decir. 99 te iba a decir. Para mí Son un montón, son un montón. Pero bueno, entonces, de alguna manera, ¿tá? Esos senadores y diputados, ¿tá? Eran elegidos entre ese 5% de la población. ¿Tá? Por lo tanto, Claro. eran siempre los mismos. Claro. Eran siempre los mismos. Bueno, eran ahora siempre las también mismas familias. A veces son siempre lo mismo. Leo, es sumamente interesante escucharte y bueno, estás por sacar un libro. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, eso se viene para, septiembre, octubre. Estamos ya corrigiendo ya la parte final, armando un poco, pensando la tapa. Un libro que se llama No ofendo ni temo. ¿Ah? Qué lindo. Artigas en el imaginario. Otra vez Artigas en tu pluma. Sí, pero en este caso, junto con un colega, Hernán Rodríguez, que es además profesor de literatura y idioma español, nos juntamos, historia y literatura, para analizar las canciones que hablan de Artigas. Y a partir de ahí, nosotros generamos la idea de qué imaginario tenemos de Artigas. Claro, No es lo mismo el himno Artigas de 1910 que el día que Artigas se emborrachó de 1996. No. Entonces, Qué quilombo ahí con eso. encontramos 70 canciones de 70 Artigas. canciones de Artigas. Yo no podía creer. No, yo tampoco. 70. Yo empecé a hacer memoria y me acuerdo de Don José, me acuerdo Sí, de... sí. Pero, Oriental. El himno Artigas. sí, sí. A Don José. A José Artigas de Citarrosa. Claro. Artigas es la luz de nuestra patria. Cantamos en la escuela de constructor. Ese es otro de himno. La felicidad, sí, claro. Ese es otro himno. Pero después tenés Los Olimareños, No, sí, no, canción no, de no, Víctor no, Lima, no, Cosas de Artigas. Olvídate, pero pará. El día que Artigas se emborrachó. ¿Qué Ese sacás? es el más. Eso, en ¿Qué haces? resumen, ¿Sacás conclusiones? ahí va. Bueno, el tema es el siguiente. De alguna forma, cada época va generando un imaginario de Artigas en una lucha entre un Artigas real y un Artigas imaginado. ¿Tá? Una dialéctica. ¿tá? De esa dialéctica va saliendo otro Artigas. ¿tá? Entonces, por ejemplo,
En 1910, Artigas era el héroe homérico de Zorrilla San Martín. ¿Tá? Incapaz de andar con indios, por ejemplo. Incapaz de contrabandear. Claro. Entonces las canciones son el padre nuestro Artigas. Épicas. Pero ¿qué pasa? En los años 50 empiezan a encontrar de que contrabandeaba, que andaba con indios, y ahí empieza a cambiar de alguna manera en una lucha entre el Artigas real y el imaginado, entre que el Artigas real dijeron, pero pará, sí, contrabandeaba. Entonces el Artigas imaginado ya empieza a decir, pero contrabandear no está tan mal. No está tan claro. No está tan mal Fíjate contrabandear. la época. Entonces van ¿Le generando perdonan todo, Artigas? todo, absolutamente. Porque recién decías en el relato que estabas hablando que como que lo endiosan y contra él nadie puede, y si alguien No. se mete, como por ejemplo das el ejemplo de Rivera, está mal Rivera. ¿Qué pasa con Artigas, que es como nuestro Dios? Y lo que pasa es que Artigas, de alguna forma, es lo que José Rila llama una zona de concordia. Claro. Es la zona de concordia de los uruguayos. ¿Tá? No nos peleamos por él. Está bien. Además es políticamente correcto decir que sos artiguista. Claro. Manini dice Lo que es hacen todos los artiguista, partidos, Mujica claro. dice que es artiguista. Claro. Y nosotros no nos preguntamos, che, ¿Cómo es esto? ¿cómo es esto? Claro, ¿cómo los polos tan opuestos confluyen en el artiguismo? Porque es políticamente correcto, hay un aditamento moral en el artiguismo. Entonces, por ejemplo, cuando Guillermo Vázquez Franco, el historiador, dice yo soy antiartiguista, nosotros suponemos de que está moralmente errado. Es decir, no, Guillermo, ¿cómo vas a decir eso? Podés decir cualquier cosa, pero Claro, no que pero sos vos- antiartiguista, y ahí ya lo llenamos de significados negativos. No, pero fíjate vos, por ejemplo, están los Tremendo. tenientes de Artigas, ¿no? Bueno, Pues, sí. no, La y logia. y la vertiente artiguista. O sea, te quiero decir, o sea, son muchísimos los ejemplos de polos opuestos que en definitiva confluyen en el artiguismo. Yo no sé si le quiero preguntar, porque hay que ya que estamos cerrar. cerrando. No, pero porque me quedé con eso de que para la época la Constitución allá en 1830 era muy moderna. Hoy en día habría que ayornarla, la que tenemos, porque aquella era muy moderna, pero hoy está obsoleta la que tenemos. Mira, en siempre algunos vamos, aspectos. siempre, digamos, las sociedades van corriendo atrás de los sucesos. Claro. O sea, las constituciones siempre están de modé, van quedando las leyes también, ¿no? Obvio. La primera vez que alguien hackeó no fue preso, porque Correcto. no había leyes contra el hackeo. Esto es lo mismo, la Constitución pasa lo mismo. Uruguay tuvo la Constitución del 30, que fue utilizada como instrumento de poder por los colorados y duró mucho, demasiado, hasta 1919. Casi 100 años con la Constitución del 30, después la del 19, después viene la del 33, la de Terra, 34 en realidad, la de Terra después del golpe de Estado, después la del 42, después la del 51, después la del 67, y en el 97 se le hicieron cambios, ¿se acuerdan? ¿No? Y después hubo pequeños retoques. Pero es verdad de que hay un montón de cosas del Uruguay. Bueno, tiramos una, ¿no? No sé, yo creo que esto es muy discutible, pero la reforma del Estado, todos coquetean con ella, pero nadie la lleva al baile. Claro. Nadie se anima a llevarla al baile. Y eso debería generar una reforma constitucional, ¿no? Totalmente. Yo qué sé. Totalmente. Tenemos 19 departamentos. ¿Tá? Montevideo tiene 1,5 millones de habitantes y tiene 31 ediles. Flores tiene 20 y pico de mil habitantes y tiene 31 ediles. Sí, claro. Mucho. No sé, yo qué sé. Pero es bravo, ¿eh? Nos tenemos que ir, pero la Sí. última. Todas las frases de Artigas, pues la clase, nosotros tenemos las frases, nos quedan las frases. A mí hay frases que no me entran en el contexto, por ejemplo, todo el mundo tirado ahí, el tipo en punta en blanco diciendo clemencia para los vencidos, más allá que la historia siempre tiene un plus de historieta. Todas las frases de Artigas que conocemos, ¿son de Artigas? En realidad Artigas tenía secretarios. Apa. Artigas no escribía, Artigas tenía secretarios, que fueron Solano García, Monterroso, Barreiro, Damaso Antonio Larrañaga. Todas calles también. Todas Todas calles. calles, sí. ¿tá? Gente famosa, Pero ¿no? eran ellos los que escribían, Gente con calle. en realidad. Pero Artigas dictaba. No sé si se acuerdan de esa pintura de Artigas dictando las instrucciones. claro. ¿No? El punto es que, de alguna forma, hay frases que están en los documentos, ¿no? Los más infelices serán los más privilegiados, artículo 6 del Reglamento de Tierras. Sí. Pero ¿qué pasa? Hay otras que no. Clemencia para los vencidos, curada de los heridos, es algo que un testigo dijo que dijo. Claro. Claro. ¿Entienden? Entonces no sabemos exactamente si lo dijo de esa manera. Lo que sí es verdad es que Artigas no mataba prisioneros. Eso. Sí mató a un par en purificación, ¿no? Pero por alta traición. Voy a comprar el libro, se terminó. Voy a comprar el libro.